está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando. Mil disculpas por unos minutos de retraso. La verdad es que comentábamos con Pablo, quien es nuestro primer invitado, el conflicto del túnel Guayasamín. 20 minutos dentro del túnel es casi un sauna, además de una pérdida de tiempo, ¿no? Está con nosotros Pablo Dávalos, él es el candidato a alcalde de Quito por Pachacútec, listas 18. Vamos a preguntarle a Pablo qué le motivó a correr por esta candidatura. Él hace política, él hace opinión pública, pero su vinculación a los sectores indígenas, a los sectores populares, le ha llevado este momento a ser candidato, y desde la Plaza de San Francisco de Quito como marco le damos la bienvenida a Pablo. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Un saludo cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Agradezco la invitación y quiero decirte que soy quiteño de nacimiento. Aquí están enterrados mis padres y amo mucho a mi ciudad. Entonces, el hecho de no haber visto propuestas contundentes para problemas tan fuertes que tenemos y el hecho de que detrás mío hay organizaciones sociales me condujeron a aceptar esta invitación a participar para la candidatura a la alcaldía. Detrás mío están movimientos de mujeres, ecologistas, movimientos de jóvenes y el movimiento social más grande y más importante que tiene el Ecuador, que es el movimiento indígena. Son ellos los que dicen, Pablo, ¿cuánto representaría el movimiento indígena, por ejemplo, en la capital de la República? Porque a lo mejor no viven aquí, pero están aquí y deben formar parte de las soluciones de vivir aquí en Quito. Bueno, el movimiento indígena es un actor político y es un sujeto político y un sujeto histórico que ha provocado cambios fundamentales, y los cambios que ha provocado son cualitativos. Fíjate tú, este momento para los gobiernos es muy difícil bajar el precio, subir el precio del gas. ¿Por qué no se sube el precio del gas? Por el movimiento indígena. Si en este momento nosotros pagamos un cilindro de gas, lo que pagamos es porque detrás de eso hay un movimiento social que sostiene eso. O sea, que tú dirías que el 1,65 del gas que disfruta la parte urbana, porque es más que la rural, ¿no? Porque en el área rural no, el uso del gas no es común. Pero, ¿qué tú dirías? ¿Que ese es un gran aporte para la vida citadina? Si tú te pones por el lado de los ecologistas, ¿no? Si tú te pones por el lado de los ecologistas, de pronto numéricamente son pocos, pero las propuestas que tienen son tan importantes que conducen al país, por un lado. Fíjate, cuando yo propongo los buses eléctricos, digo, cambiemos la matriz energética de los buses, cambiemos por buses eléctricos para dejar de emitir 1 millón de toneladas. Es una propuesta que viene de los movimientos ecologistas. Entonces, comencemos por esto. Los movimientos ecologistas representados por ti en esta candidatura. O las mujeres. Las mujeres que me dicen, Pablo... Te dicen la parte eléctrica, porque un poco como que quedó marcado esto de la matriz energética. Sí, ese es el nombre técnico. Es un cuento, ¿no? No, es que ese es el nombre técnico. Los nombres técnicos son así. ¿Qué significa? ¿De dónde se obtiene la electricidad para producir cualquier cosa, para generar cualquier cosa? En este caso tenemos buses que utilizan motores de combustión interna y que te generan contaminación. 1 millón de toneladas de CO2 es lo que los quiteños respiramos al año. Eso significa enfermedades pulmonares, gripes, etcétera, ¿no? Pero además de la contaminación, incluso de las fachadas. Sí, y además... En este centro histórico que es importante. Claro. Y además, tiempo. Porque el recurso más importante que tenemos los seres humanos se llama tiempo. Entonces, resulta que tú tienes lo siguiente, tú tienes en el Distrito Metropolitano, en la ciudad de Quito, que todos los buses convergen a lo que se denomina el hipercentro, que va más o menos del Labrador al Magdalena. Todos los buses convergen ahí, y cuando tú trazas, ¿no?, cómo los buses utilizan las vías, resulta que tienes una mancha negra en el hipercentro, porque todos van a la Marín, todos van una nube a la... que está sobre Quito, ¿no? Entonces, y la propuesta de los ecologistas, la propuesta de los ciclistas, etcétera, cambiemos eso.
Si ya vamos a incorporar el sistema del metro, además, que está por debajo de la tierra, cambiemos eso y hagamos un sistema orgánico, coherente, racional, planificado, sustentable, ¿no? ¿Servirá el metro tal como está, más allá de Tal las como está, críticas? no sirve. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tú, si no cambias el sistema de transporte y estableces corredores, por ejemplo, donde el metro sea la columna vertebral de los corredores y sacas a los buses de ahí para que los buses hagan circuitos barriales y no que los buses vayan y colapsen y saturen. Exactamente, ¿no? Entonces tú tienes varios corredores que atraviesan la ciudad, todos. No, y solamente esos corredores, ¿no? Donde tienes multimodales, tienes biarticulados eléctricos, trolebús, metro y demás, esos corredores son los que atraviesan la ciudad y los buses ya no realizan recorridos que van del sitio A, atraviesan el hipercentro y regresan por ahí, no. Ahora los buses solamente circulan en todos los barrios. En un barrio, qué sé yo, en Santa Rita, en Chillogallo, San Juan, La Marín. En Carapungo, digamos. En Carapungo el bus va recorriendo y te deja en la terminal de arriba, no. El bus solo recorre Carapungo, nada más que Carapungo. Solo Carapungo. Te deja en la terminal que te conecta con el metro, si extendemos el metro a Carapungo, o te deja en la terminal en la Manuel Córdoba Galarza, por ejemplo, ¿no? O en la extensión de la Simón Bolívar. Entonces tú tomas la extensión de la Simón Bolívar y ahí te pasa el bus integral que te lleva al centro de la ciudad. Y el bus que te recorre Carapungo, que te recorre Calderón, que te recorren, no sé yo, Monjas, etcétera, son buses eléctricos. Entonces, pero es eso, un nuevo eso modelo. Significa una gran inversión en buses. Eso significa ¿Cómo le plantearías al dueño? Municipalización de transporte. Pero es decir, van a decir, eso es estatizar las cosas. ¿Y qué hacemos con los dueños de los buses? Entonces, no es estatizar, es darle coherencia, racionalidad y sustentabilidad al sistema de transporte. ¿Por qué? Porque las metrópolis tienen eso. Tú has viajado a otros países. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, en una ciudad europea, un bus compitiendo detrás con el otro para dejar a los pasajeros o dejando en la mitad de una avenida a un pasajero para ganarle al otro pasajero? ¿Te imaginas que a las 7:30, 8 de la noche ya no tienes buses y no sabes qué hacer y tienes taxirrutas, no sé, en Génova, Milán, Roma, París, etcétera, Nueva York? ¿Te imaginas eso? No, no te imaginas. ¿Por qué no te imaginas eso? Porque en esas ciudades el municipio controla el transporte. Controla, pero no es el gestor. Es el gestor. Por ejemplo, digamos, París, que es una ciudad muy cercana a donde vos estudiaste, en Bélgica, ¿no es cierto? Y de donde debes de haber estado un montón de partes. No es municipal el transporte. El sistema se llama NSFC, que es además, es estatal, ni siquiera es municipal, es estatal. No, el sistema de metros, de ferrocarriles, es estatal. Entonces, y las compañías que se alimentan a todo lo que es esto estatal, que va circunvalando, no es estatal. Hay algunas compañías tienen una compiten además. Pero ahí no compiten. Ahí tienes un ordenamiento. Entonces tú tienes los metros y los trenes, son estatales. O sea, pertenecen al Estado, ni siquiera pertenecen al municipio de París. El sistema SNFC. Pero tú puedes conseguir en París empresas que compiten con los otros, que te dan un mejor servicio. Pero la idea que tenemos aquí para Quito es la municipalización, que es que el municipio asuma este momento de administración, operación y gestión total de eso, porque es la única forma para que el sistema opere ¿Cómo de manera coordinarías coherente. eso con los transportistas ¿Qué actuales? vamos a hacer con los transportistas? Vamos a hacer un proceso de compensación. Les vamos a comprar las unidades viejas y vamos a chatarrizar esas unidades. Vamos a compensar por el negocio perdido, vamos a asumir nosotros como municipio, como empresa. Podemos llegar, qué sé yo, a acuerdos para que sea una empresa privada finalmente quien de esta nueva empresa. Claro, pero el municipio maneja eso. El municipio es el que maneja todo el sistema de transporte, el que define las rutas, el que define las frecuencias y demás, y sobre todo la tarifa. El municipio asume eso, porque si tú no logras darle solución a eso, ¿de qué te sirve inaugurar el metro, cobrarle 45 centavos a la persona que utilice el metro y 30 centavos después de que se baje del metro para tomar un bus, cuando esa persona sabe que si toma un bus que hace un recorrido paralelo le cuesta 25 o 30 centavos? ¿Qué tienes que hacer ahí? Entonces tienes que subir, exactamente, tienes que subir o el subsidio del metro, o tienes que de una u otra manera decirles que Pablo, no utilicen. Nosotros de Llano Grande usamos uno que los jóvenes estudiantes dicen el dolarazo, que es un transporte ilegal en realidad. Es ilegal. Te subes en Llano Grande, te cobran $1 y es una especie de taxi compartido, son cualquier auto. Te suben 4 y te traen hasta las Naciones Unidas. Pero obviamente no vienes en un bus, vienes
con 4 personas sentado, manejando. Sí, se llaman taxirrutas, lo utilizan la gente en el norte, en el sur, en Carapungo lo utilizan. De Carapungo, Llano Grande, Llano Chico. ¿Qué vamos Igual a tener? puedes venir desde Guamaní hasta La Marín. Vamos a tener un bus que te recorre Llano Grande, Llano Chico, te recorre ese bus y te deja en un alimentador. El alimentador que puede ser la Panamericana, por ejemplo, que te recorre la Panamericana. Y solo el alimentador va por la Panamericana. ¿Y cuál es la ventaja de servicio? Que tienes una tarifa plana, sabes exactamente a qué hora llega tu bus, porque tienes en las paradas que vamos a crear, tienes un panel que te dice exactamente la hora a la que llega tu próximo bus. Es decir, tú sabes que en unos minutos llega el bus y tienes en tiempo real en la aplicación. Para sentarte, esperar. No, es que sabes exactamente en qué tiempo viene el bus. Y sabes en qué tiempo viene la conexión, además. Y no solo eso, sino que sabes en qué tiempo tomas la conexión que te lleva a cualquier lado de la ciudad. Es decir, hay una aplicación en tu celular que te dice, si usted va del sitio A al sitio B, qué sé yo, Radio Democracia, tú sabes exactamente de Llano Grande cuánto haces acá. Esperas 3 minutos a la unidad que te recoge, ¿no? A Circuito Barrial. El Circuito Barrial en 15 minutos te deja con el alimentador y el alimentador te deja en Eloy Alfaro y Amazonas. En Eloy Alfaro, y hay otro bus que te recoge y te deja acá. Tiempo, 45 minutos, 37 minutos. Tú dirías una integración total y control eso del se llama municipio. municipalización. Eso se llama municipalización. Cómo opera ahí adentro ya es cómo tú lo generas, si contratas una empresa privada, si es finalmente la empresa municipal. Pero el concepto es municipalización, que es lo que lo hacen todas las metrópolis del mundo. Esto en porque ya está municipalizado un 65% con el metro. Ahora es extenderlo al 100%. Y la ecovía. Exactamente. Al 100% para y les integras al trole y a la ecovía de alguna todo está manera, integrado. Y le devuelves al trole a la electricidad. A la electricidad y tienes corredores. Tienes corredores, pues tienes un corredor que te va de Carapungo a Guamaní. Tienes un corredor que te atraviesa toda la ciudad. Y ese es el único bus que te atraviesa toda la ciudad. Tiene corredor por el lado occidental hasta el lado oriental. Diferentes corredores. Ya no tienes buses que te atraviesan la ciudad. Es decir, el quiteño ahora tiene tiempo, porque tiene una aplicación que le dice del sitio A al sitio B te demoras tanto. Eso se llama municipalización. Y no significa estatización, significa racionalización. Que tú después logras acuerdos público-privados para manejar es otra historia. Es otra cosa. Tiene que ver con el modelo de gestión. El municipio gestiona el transporte, todo el transporte, interno de la porque en este ciudad. momento lo vamos a gestionar el 65% y el 35% que todavía son las cooperativas. Extendemos a todo y pensamos un nuevo sistema de transporte. ¿Has dialogado con los dueños de las cooperativas, de los taxis, de todo eso? ¿O eso no, porque primero tenemos que hablar con la ciudadanía. El ciudadano tiene que saber... Depende de la decisión del ciudadano para que se integren los otros actores. No, exactamente, el ciudadano tiene que saber que en estas elecciones tiene una posibilidad que se llama municipalización del transporte con Pablo Dávalos y no hay otra. Porque los otros, nadie más. Porque te hablan de sistema integral, el sistema integral ya existe. Está en la ordenanza que va a subir los pasajes. Si el quiteño en este momento quiere un sistema que le permita tener una tarifa plana no mayor a 30 centavos y tiempo sobre todo, en un sistema donde él sepa exactamente cuánto hace el sitio A al sitio B, no tiene otra opción que ir a la papeleta y rayar 18. No hay otra opción. Caso contrario, nos vemos abocados a manejar el mismo sistema. Topado el tema del transporte, ahora vamos por el de la basura, que es otra cosa. Tiene una empresa municipal con acuerdos público-privados, digamos. ¿Qué visión tienes en cambio en la parte de la basura? Nosotros tenemos un programa que se llama Basura Cero. Vamos a recoger la basura orgánica, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes. Solo basura orgánica, ¿no? En fundas especiales. Esa basura orgánica, cuando la recogemos en vehículos adaptados y especializados para basura orgánica, para que no se contamine. Sí, la gente deberá entonces en la casa. Clasificar. Cada funda de basura viene con, además, un código de barras que está identificado con el predial. El vehículo recoge esa basura y esa basura va a las cooperativas de compostaje. Esa basura entra y se composta esa basura y se convierten en productos que son abonos orgánicos. Esos abonos orgánicos, vía aplicaciones y demás, se distribuyen en la agroecología urbana, de tal manera que los agricultores del Distrito Metropolitano, por ejemplo, desde el jardín que tienes en tu casa hasta agricultores que existen, qué sé yo, en las parroquias rurales, entonces ya no compran agroquímicos,
Ya no compran los fertilizantes químicos, composta sino de que la basura compran orgánica. abono orgánico, que es mucho más sustentable, absolutamente más sustentable, además cuida la salud. Entonces, estas cooperativas, el municipio les apoya con seguridad social, les apoya con riesgos de trabajo, y el Banco de la Ciudad, que vamos a conversar, les da el crédito para la maquinaria. Entonces se forman estas cooperativas, se composta la basura orgánica, y la basura orgánica ya no se desecha, ya no va a los botaderos. Entra estos procesos, se valoriza, son las cooperativas las que valorizan eso, las que compostan, las que distribuyen eso, y tenemos una transición hacia una agroecología sustentable. La basura no orgánica, que es vidrios, plásticos, etcétera y demás, esa empieza un proceso también de reciclaje, maderas, papeles y demás. Pero aparte de eso tenemos un programa que se llama Plástico Cero, es decir, a centros comerciales, etcétera, vamos a la eliminación total de sorbetes, por ejemplo, y a la reducción de plásticos, ¿no? Para que sea más sustentable. ¿Con alternativas de qué? ¿Un sorbete, por ejemplo, de qué? ¿De papel? No necesitas un sorbete. No, necesitas aquí. directamente el... No necesitas un sorbete, no necesitas. Igual con los envases, con Igual, todo no directo. necesitas, ¿no? Y vamos a Plástico Cero de tal manera que vamos a reducir, si tú quieres, la basura. Maderas, papeles y demás entran a procesos de reciclaje. Y lo que queda, lo poco que queda, va al botadero de basura, lo poquísimo que queda. Si podemos reducir al mínimo ¿Dónde posible... estarían las plantas para este tratamiento, por ejemplo, las cooperativas para hacer la composta? Estarían ubicadas en varias partes de la ciudad dependiendo de los acuerdos que tenemos con las cooperativas de ¿Hay que recicladores. crear las cooperativas o hay los algunas que ya mismos están creadas, hay recicladores? 3.000 recicladores. Recicladores, sí, pero individualmente o organizados. Tenemos que ser no individualizados, sino colectivos, porque eso permite tener economía de escala, es decir, una persona no puede endeudarse, salvo que sea una empresa X, pero una cooperativa sí puede endeudarse con el Banco de la Ciudad para hacer procesos de compostaje, por ejemplo, ¿no? Y los mecanismos de distribución, además, vía aplicaciones, la agroecología, etcétera, están diseñados en nuestra propuesta. Es decir, el programa Basura Cero, este momento, es la opción más potente, creo yo, para que la ciudad finalmente logre sería resolver el problema de la basura. Además del transporte que ya hemos dicho, Basura Cero, ¿va de mano con la ecología, tú dices? Sí, eso? Fíjate tú, entonces, una ciudad donde en estos 4 años ya no vamos a tener buses de combustión interna, vamos a tener buses eléctricos que no hacen ruido y que no contaminan, vamos a tener electrolineras, vamos a tener electrolineras en todas las gasolineras, porque nuestra idea es además montar esa infraestructura. No, es ordenanza, hermano. Pero porque que pones una ordenanza y tienen que montar y las gasolineras tienen que montar electrolineras, porque nosotros vamos a llegar a un acuerdo con las concesionarias para decirles, miren, importen autos pero eléctricos, pues. Ya no importen autos de combustión interna, vamos hacia el reemplazo de los autos. ¿Alguna idea de los técnicos que te estarán acompañando de que los autos de combustión que tenemos ahora puedan ser transformados a eléctricos? Mira, un auto de combustión interna tiene 20.000 piezas. Un auto eléctrico tiene 20. Entonces, o sea, solo fíjate el cambio radical. Claro, tú puedes cambiar para los mecánicos. Claro, es un cambio total diferente, ¿no? Porque además los autos ahora eléctricos son muy potentes. Los modelos Tesla, por ejemplo, bajaron de precio a $30.000 el último modelo y pueden integrarse al Internet de las cosas y a lo que se llama la conducción autoasistida. Pero la idea más potente que tenemos se llama Banco de la Ciudad. Ese es un tema que nos queda muy poco tiempo, pero intentemos verlo. El Banco de la Ciudad y algo que ha asustado a muchos, la moneda local y que el Pablo pueda devaluar la moneda desde el municipio. Claro, porque además algunas veces ya te han escuchado hablando bien de lo que criticamos de estos últimos 10 años. Entonces, ¿qué le pasó? Cuéntanos cuál es esa idea. Siglo XXI, se llaman criptomonedas, eso ya existe. Sí. Llegaron a una valoración de cerca de $20.000 del tipo de cambio, eso ya hay. O sea, fuera de Pichincha hay criptomonedas. De hecho, hay grupos que están manejando las criptomonedas. Necesitamos una ley de criptomonedas. Necesitamos que la Asamblea Nacional apruebe una ley de criptomonedas, pero nosotros además necesitamos sistemas financieros de desarrollo local.
Necesitamos crear crédito, sobre todo para los pequeñitos, pequeña empresa, microempresa, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer? ¿Eso no cubre la banca? No, 85% es la demanda insatisfecha para microempresas. ¿Sabe lo que hace un vendedor de mercado? Generalmente va al chulquero, se endeuda al 1% el vendedor de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo a la ciudad? Y no solo a la ciudad de Quito, le estamos ofreciendo a todos los municipios del Ecuador la creación de sistemas financieros de desarrollo local. Nosotros en Quito podemos crear un banco, pero me imagino que en un municipio pequeño se puede crear una cooperativa de ahorro y crédito, pues, que puede captar recursos a nivel internacional a bajo costo vía BID, vía FOMIN, por ejemplo, 3%, y los puede fondear a las cooperativas del sector, pienso, no sé, en Guano, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, aquí no vayan muy lejos, Calderón o ya no grande. No, aquí vamos a tener un banco. Un banco. El banco lo vamos a crear negociando un banco. Negociando la cartera vencida del municipio. Vamos a negociar esa cartera vencida. Tenemos la ley de fomento productivo del gobierno anterior que nos da el marco jurídico. Hay 400 millones en cartera vencida en el municipio. Con eso tenemos el primer capital. Una vez que constituyamos el banco por ley de la República, vamos a generar líneas de crédito. ¿A quién? A los microempresarios al 8%. Pero no solo eso, sino que le vamos a acompañar al microempresario con el estudio de mercado a través de la agencia Conquito. Pero también le vamos a generar el colateral. Se llama colateral, es la garantía que tienen que entregar. Nosotros vamos a poner la parte del colateral porque vamos a crear un fondo de colaterales. Las líneas de crédito son, primero, la innovación productiva, por ejemplo, para hacer paneles solares y que los hogares sean sustentables de energía. Segundo, pequeña producción al minoreo, pequeños comerciantes, pequeños productores, artesanos, etcétera. Tenemos previsto una línea de crédito hipotecario al 5% y a 20 años, de tal manera que la tasa de interés converja, ¿no? Y te haga pagar, exactamente, y te haga pagar una cuota que se parezca mucho a lo que estás pagando de renta en este momento. La tasa al 20-25 de los ingresos. 5%. La idea es la siguiente, tú pagas este momento de renta, digamos, $200, $300. Cuando vas al Banco de la Ciudad, el Banco de la Ciudad te da una cantidad parecida, ¿no?, de cuota de amortización de tu crédito para tu casa. $150 y $200 mensuales. No solo eso, sino pero para crédito, que seas el dueño de la casa. Y eso significa ampliar la regularización, exactamente. Y no solo eso, sino que además... ¿Y a los que no tienen escrituras, Pablo? Exactamente, a eso iba. Entonces, a los que no tienen escrituras, les vamos a empezar un proceso de regularización a los barrios para que accedan a los créditos del Banco de la Ciudad. ¿No? Sí, y vamos, en este caso, a bajar los costos de regularización para trasladarlos al predial y que el predial les permita acceder a lo que son los créditos del Banco de la Ciudad. Crédito educativo para tener el talento humano y manejo de liquidez para solventar la restricción presupuestaria, porque vamos a migrar la liquidez del municipio, que son 1.500 millones de dólares, al Banco de la Ciudad y manejar la liquidez a través de la rotación de la liquidez. Vamos a defender los recursos de los quiteños, ¿no? Pablo, se nos fue el tiempo. Sí, gracias. Y no te he contado el Quito nocturno, no te he contado violencia. Falta algunas, pero las 13 ideas principales podríamos decir que son lo del Banco de la Ciudad, municipalización del transporte, basura cero, Quito nocturno, femicidio cero. Y en esto del Quito nocturno nos puedes las contar propuestas bastante tecnológicas que tengo, que son potentes, sobre todo para el 500.000 de jóvenes que no entraron a la universidad en los últimos 10 años. La creación de sistemas tecnológicos para las tecnologías del siglo XXI, inteligencia artificial, blockchains, realidad virtual, redes sociales. Eso diría, hay que votar por Pablo Dávalos y las listas 18 de Pachacútec. Sí, decirles a los jóvenes, decirles a los desempleados. Esto de que la carrera está definida, ¿no? No está definida. Tenemos más de la mitad de gente que está indecisa en este momento porque necesita propuestas. Mira, yo soy el único candidato que no se ha peleado con nadie, no he hecho campaña sucia y he generado propuestas. El único candidato que no he cuestionado a nadie, porque me he dedicado a hacer una visión de ciudad, propuestas. Y además tengo trayectoria, una trayectoria limpia, no me he cambiado de camiseta, no he plagiado a nadie mis propagandas. Entonces, pienso yo que soy una opción muy, muy potente para Quito, ¿no? Así es que los quiteños ya saben. Y te cuento para terminar. En la papeleta estoy en la mitad. Adivina al lado de quién. Yo soy el número 18. 18, estarás de la 12, de la 12 y la 20. Y la 19. Y la 19. Estás en el medio de los que dicen que están... exactamente, ¿no? Bueno, ahí. Esta es la propuesta de Pablo Dávalos. Hemos conversado, por suerte ya algunas ideas ha desarrollado Pablo.
Es la propuesta de Pablo Dávalos, listas 18 de Pachacútec. Ustedes son los que escogen el 24. Ojalá podamos tener otra ronda para lo que ha faltado. Estamos enseguida, luego de este corte, con Javier Dávalos para tratar el tema, en cambio, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Llegó la esperanza que todos queremos a la Alcaldía de Quito. Éter Jacome. Industrialización, inversión y empleo. Solución para la movilidad. Solución a los problemas de basura, seguridad, ordenamiento territorial, vivienda y cultura. Con el Estatuto Autonómico y Edgar Jacome, todo será posible. Por eso confío en Edgar Jacome. Quito, adelante Quito. Vota todo, lista 7. Alcalde, CNE 2019. Con Marcelo Ayo, Pichincha crece. Proponemos reconstrucción de las carreteras vía la costa, generación de una matriz turística productiva para favorecer a todos los cantones de Pichincha, seguridad con puestos de apoyo en las carreteras, interconectados con sistemas de vigilancia y monitoreo. Marcelo Ayo, prefecto. Vota todo 9. Libertad es pueblo. Prefectos, CNE 2019. Karen Contreras, candidata a la concejalía por el centro de Quito. Combatiremos la inseguridad y la delincuencia a través de dispositivos de alerta móvil. Recuperaremos los espacios públicos, realizaremos campañas para prevenir el maltrato contra la mujer y fortaleceremos el trabajo conjunto con la policía. Movimiento Plurinacional Pachacútec. Amanece un nuevo Quito. Vota todo 18. Concejales, CNE 2019. Ahora en los parques, plazas, taxis y transporte público de Quito, tú tienes un ángel guardián que te protege. En caso de acoso, bullying, robo, trabajo infantil y seguridad vial, manda la palabra ayuda al 6367 o descarga la app y activas Ángel Guardián, una plataforma tecnológica creada por la Alcaldía de Quito que va en tu ayuda para brindarte seguridad. Escríbele a tu ángel guardián cuando lo necesites. Si lo necesitas, tu ángel guardián actúa. Quito cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Autorización número 0196. CNE. Elecciones seccionales 2019. Vamos a transformar Quito. Vota todo 7. Adelante ecuatoriano, adelante. Para concejales urbanos, Circunscripción Sur, Rolando Aguinaga, Mariela Paredes, Luis Cayambe, Blanca Vallejo, Edison Mena. Presentaremos proyectos de ordenanzas cantonales en nuestro ámbito de competencia. Fiscalizaremos las acciones del alcalde. Haremos escuchar vuestra voz en las sesiones del Consejo. Concejales, CNE 2019. Fin del espacio publicitario. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Buenas tardes amigos, nuevamente estamos regresando. Habíamos conversado con Pablo Dávalos, candidato a la alcaldía de Quito por las listas 18 Pachacútec, y ahora estamos con Juan Javier Dávalos. Es una coincidencia de apellidos, acabábamos de conversar. Juan Javier es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Javier, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué le motiva a participar? ¿Usted ha hecho militancia política, alguna cosa de esas? Bienvenido, ¿cómo está? Gracias Francisco por la entrevista, un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo el día de hoy. Sí, mi interés principal, Francisco, ha estado vinculado en la transformación de este país siempre a lo largo de mi vida, ¿no? A pesar de que soy el candidato más joven, con apenas 34 años, siempre he estado vinculado a procesos organizativos, movimientos sociales, luchas por alcanzar un país más justo, más equitativo, más ¿Qué solidario. profesión tiene Juan Javier? Soy sociólogo de profesión. Sociólogo de profesión. Sí. ¿Dónde estudió? En la San Francisco. En la San Francisco. ¿Y la escuela y colegio? En el Spellman. En el Spellman, escuela y colegio. Quito, ¿no? sí. O sea que tiene un poco de salesiano también. Un poco sí. de salesiano. Sí. Un poco de salesiano y en cambio en la San Francisco algo muy liberal, ¿no? Muy, sí, tiene muy una formación de una formación liberal. Esta motivación suya, sin militancia política, a un consejo de participación ciudadana, que muchos como yo dicen esto no debe existir. ¿Qué usted piensa en cambio que sí debe existir? Sí, sí, Francisco. Hay tres grandes problemas que se pueden solucionar con el Consejo de Participación Ciudadana. El primero,
estos grandes problemas es el tema de la corrupción. El segundo es la falta de independencia entre las diferentes funciones del Estado. Y por último es la poca participación de los ecuatorianos en los asuntos de interés público. Estos son problemas grandes que actualmente tiene el país. Estamos enfrentándonos a una campaña muy fuerte por el voto nulo. Pero esa campaña fuerte por el voto nulo lo que nos lleva es en lo concreto a un proceso de elección posterior de ganar con más del 50% el voto nulo. O sea, la ley lo que establece es que si es que el 50% de los ecuatorianos votan nulo, 10 días después el Consejo Nacional Electoral tendrá que volver a convocar elecciones con los mismos candidatos. Pero eso sí se anula la elección. No si usted anula el momento, digamos, no está anulando el hecho electoral, sino está anulando la voluntad de que exista. Más allá de que pueda ser, desde mi punto de vista, una posición frente al momento político, claro, lo que podría pasar en la aplicación del 147, literal 3, me parece, ¿no? Sí. Numeral 3, sería volver a convocar. Y si se vuelve a anular, ahí no hay la posibilidad de que el gobierno, la asamblea, los ciudadanos recojan firmas y planteen la eliminación como podría ser. El mecanismo que contempla la Constitución para eliminar una función del Estado o un organismo como el Consejo de Participación es a través de una asamblea constituyente. La opción que están trabajando Julio César Trujillo también a la cabeza es que quiere quitarle sobre todo la función de designación de autoridades. Esta función, sin lugar de limitar el rol del Consejo. Pero esta función quiero que todos los ecuatorianos entendamos que es además la función más importante del Consejo de Participación Ciudadana. Quitarle esta función al Consejo implicaría una consulta popular. El voto nulo de ganar, como consecuencia del voto nulo, no tenemos una eliminación de esa facultad. Tendríamos que volver a ir a las urnas. Hay un gasto de 50 millones de dólares que costaría una nueva elección. Juan Javier, un gasto para estructurar un país distinto, ¿le parece que es mucho? Lo que pasa es que si es que quisiéramos, como mencionaba, cambiar las atribuciones del Consejo de Participación... ¿Lo pueden hacer variando la ley? No, tendrían que hacerlo a través de una consulta popular porque también implica una reforma constitucional. Pero atrás de esta intención de algunos actores políticos, del mismo Consejo de Participación Transitorio, está la voluntad de impedir que sean los ciudadanos de a pie, los nuevos candidatos, los nuevos consejeros, los que designen las autoridades sin ningún tipo de favoritismo. Pero ¿por qué usted dice que sean ciudadanos de a pie? Por ejemplo, usted me ha dicho no represento, no estoy afiliado a ningún partido, he colaborado, he trabajado con algunas... ¿Usted creería que esa es mejor representación que la de algún político? Lo que pasa es que, claro, la propuesta de eliminar esa atribución al Consejo, la propuesta es que sea el Congreso Nacional, o sea, me refiero al Congreso, a pesar de que es la Asamblea, pero me refiero al Congreso... Al Poder Legislativo, que en este caso aquí se llama Asamblea o Congreso. Porque es ese Congreso de hace 20 años el que nombraba las autoridades de control. Y ese es a lo que nos quieren llevar. Digamos, la propuesta de eliminar las atribuciones del Consejo de Participación en la nominación de las autoridades es llevarnos a un Congreso de hace 20 años en donde se repartían la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, entre los partidos políticos. Esa es la opción que nos quieren llevar ahora. Yo diría, eso es no solo hace 20, sino desde el retorno a la democracia se ha hecho así. Pero además en todas las constituciones del Ecuador, que suman 21, se ha hecho así. O sea, usted diría, quieren regresar a lo que se ha hecho en la vida republicana. Pero a algunos le podríamos decir, pero en cambio no queremos que esta parte del estalinismo puesto por su amigo, el expresidente Correa, no esté viva. Y creo yo que mayor representación tienen los que han recibido el voto local en cada una de sus ciudades y provincias para representar en la Asamblea, en el Poder Legislativo.
Claro, ahí lo que sucede, Francisco, y nuevamente lo repito, es que la única forma de luchar contra la corrupción pública, sobre todo, ¿no? Es teniendo instituciones transparentes, independientes, que no le deban favores a absolutamente ningún gobierno de turno y no se deban tampoco a ningún partido político. La Constitución del 2008 crea el Consejo de Participación como una instancia que innova. En ningún otro país del mundo hay esta institucionalidad. Bueno, en Venezuela y en Bolivia. No ha funcionado como la nuestra, pero como está pensado acá, así. ¿no? Como está pensado acá. Y son los ciudadanos, a través de comisiones de selección, las que a través de procesos de veeduría, impugnación, procesos transparentes, siempre son procesos perfectibles. ¿A qué me refiero? Siempre hay cómo mejorar estos procesos de selección, pero necesitamos que para luchar contra la corrupción de manera transparente y eficiente, necesitamos que esas autoridades no se deban a intereses particulares. ¿Qué es lo que sí estamos viendo que está pasando con este Consejo Transitorio, Francisco? ¿Con el transitorio usted cree que se debe a intereses? Estamos viendo cómo muchas de estas autoridades están nombrándose casi a dedo. ¿Usted no cree en estos concursos, en eso no? Lo que pasa es que los concursos que eligieron a Polit, por ejemplo, ¿usted creía en esos? Polit es contralor desde antes de 2007. Pero, las dos últimas elecciones las hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Imagínese que sacó 102 sobre 100. Sí, pero me refiero al proceso en sí. O sea, uno no puede deslegitimar una institución porque haya habido algún funcionario que haya defraudado a esas instituciones. Y me refiero, o sea, los mecanismos de selección que contempla la ley y la Constitución, me parece que son los más eficientes para lograr que sean los mejores ecuatorianos los que logren ocupar esos puestos. Yo, por ejemplo, en estos últimos concursos no he visto a los mejores. Yo tampoco, pero es porque... Es los que están concursando. Sí, pero además, Francisco... Porque además algunos dicen, ¿por qué me voy a someter a que me maltraten? Lo que pasa es que también han sido concursos los llevados por el transitorio, concursos hechos al apuro, la misma convocatoria que se hizo para el concurso de selección del Fiscal General de la Nación, le hicieron en la noche del 24 de diciembre, los resultados están a la vista. ¿Por los tiempos o no? Por los tiempos, por la falta de transparencia en el mismo proceso de selección. Pero usted diría que con el transitorio hay falta de transparencia, y con el anterior le parece que era transparente. El señor, qué sé yo, Jarrín, no recuerdo los nombres de quienes presidían, ¿eran más transparentes? ¿Usted cree sinceramente en eso? Yo creo que siempre hay cómo mejorar los procesos de selección. Yo creo en una lucha real contra la corrupción, Francisco, pero también creo que es importante que los ecuatorianos sepan que ante las denuncias, por ejemplo, de corrupción que ya tiene el actual gobierno, esas denuncias de corrupción que ya tiene el actual gobierno vinculadas a empresas en paraísos fiscales y demás, no están siendo investigadas. No están siendo investigadas, ¿por qué? Porque Julio César Trujillo responde a Lenín Moreno, porque no nos olvidemos que fue puesto por él, y Julio César Trujillo está poniendo a dedo a las autoridades de control. ¿Le parece sinceramente eso que Julio está poniendo? Si él pudiese poner a dedo, le aseguro que habría llamado a otras gentes. Y le aseguro que soy amigo del Julio. Me llama mucho la atención, por ejemplo, este resultado que vamos a tener en la Fiscalía General del Estado, ¿no? No, me parece que que es un poco vergonzoso, digamos, que vamos a nombrar a la máxima autoridad de la función de la Fiscalía a una persona que ha tenido 10 sobre 20 en el concurso de oposición. Creo yo que no deja mucho que desear. 10 sobre 20 en una parte. En la prueba de conocimientos. En la prueba de conocimientos. En la prueba de conocimientos. En el resto, porque parece que tiene como cerca de 80, ¿no? Sí, o un poco más de 80. Sí, sí. Juan Javier, más allá, como esto no es de personas, y yo le planteo esto. Yo en el 2008 hice campaña para votar no en la Constitución aprobada en Montecristi. Y entre una de las cosas, quizá la principal desde mi oposición a esa, era la creación de este Consejo de Participación Ciudadana, y les decía, miren, están incluyendo un Consejo de Participación Ciudadana que es el estalinismo puro.
Y adicionalmente nos están poniendo en esta Constitución 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y eso fue lo que me publicó en marzo, justo en marzo del 2008, un periódico, el diario La Hora, en una página de entrevista. ¿Usted cree que esta institucionalidad sí ayuda a construir un país distinto o es simplemente el continuar con una propuesta del expresidente Correa? Yo creo que sí ayuda a construir un país distinto, Francisco, y sobre todo después de la consulta popular del año anterior, en donde los ecuatorianos decidieron que las máximas autoridades sean nombradas por elección popular. Creo que a partir del próximo 24 de marzo vamos a tener otro Consejo de Participación Ciudadana. No va a ser el Consejo de Participación Ciudadana de la época del expresidente Correa y tampoco va a ser un Consejo de Participación Ciudadana de la época de Lenin Moreno. De la transición. Va a ser un Consejo de Participación Ciudadana en donde los nuevos consejeros sean electos por voluntad popular. Y ahí me parece importante que hay un deber de los medios de comunicación, pero también de nosotros los candidatos, de informar a la ciudadanía sobre nuestras propuestas, sobre nuestro plan de campaña. Pero ahí hay unas limitaciones, más allá de las limitaciones que nos han impuesto el Consejo Nacional Electoral. Pero que estaban en la consulta de la que usted dice que vale la pena respetarla. No estaban en la consulta, la pusieron en la ley. Pero en el anexo están. La pusieron en la ley orgánica del Consejo de Participación. Juan Javier, ¿le pesa esto de que el expresidente Correa salga públicamente a pedir el voto o usted cree que le ayuda? A ver, hay dos cosas. La primera es que uno de los requisitos para ser candidato es no estar afiliado a ningún partido. Nunca en mi vida he estado afiliado a ningún partido, pero eso no limita que me respalden. Claro, no limita que me respalden cualquier figura pública, pero tampoco limitan mi capacidad de sentirme cercano a ciertas posiciones progresistas, digamos, que buscan el bienestar de las mayorías, que yo es donde me siento identificado. Ahí hay una cosa, usted decía, no están investigando lo de Lenin Moreno, que ya ha asomado, y que le debo decir que es gracias a los medios de comunicación que se hacen públicas, si no, no... Pero no en todos. No, en todos. Si usted me dice un solo periódico o un canal de televisión que no haya mencionado la noticia, yo retiro mis palabras y renuncio incluso al programa. Bueno, capaz pero no toda la relevancia, pero cuando sí, puede usted dice, capaz que usted dice no tiene la misma relevancia, sí, pero la preocupación viene por una cosa. En cambio, hay gente que cree que con su presencia y de otras gentes que promueve el expresidente, lo que van es a tapar lo que ha hecho él y no meterlo a la cárcel. ¿O usted cree que no merece eso? Yo no defiendo la corrupción ni defenderé la corrupción de ningún gobierno, Francisco. O sea, creo que la labor más importante de los nuevos consejeros es luchar contra la corrupción de cualquier nivel. Pero, digamos, coincidimos con el expresidente Correa en algunas tesis que me parecen que son importantes en el país en el que vivimos hoy. La primera de ellas es la lucha contra las privatizaciones. Estamos en una campaña muy agresiva del actual gobierno. Juan Javier, la lucha de las privatizaciones en un gobierno que privatizó todo lo que pudo, como el expresidente Correa. Solo veamos el Seguro Social y cómo trasladó, en vez de hacer de la seguridad social, a las clínicas privadas con quienes hasta ahora ni siquiera se pueden saldar los créditos. ¿Le parece correcto? Y decir que eso no es privatizar. Lo que no me parece correcto, Francisco, es que se quiera privatizar la empresa más rentable del país como CNT. Pero eso es una propuesta del expresidente Correa. No, es una propuesta que se puede ejecutar en este gobierno. Es otra cosa. Pero la propuesta y el estudio la hizo el señor presidente Correa con su secretario general, el señor Alvarado. De donde venga esta propuesta, de donde venga esta propuesta, digamos, yo impulsaré una consulta popular para que sean los ecuatorianos los que decidan si queremos o no queremos que se privaticen nuestros recursos. Yo ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo que no creo que hay que privatizar. No, y sobre todo las empresas más rentables no tienen ningún sentido. Y peleé con el gobierno del expresidente Correa para
pasara con el estudio de una empresa francesa, Juan Javier? Bien, no, ya, o sea, son posiciones que yo las he mantenido toda mi vida y espero mantenerlas el resto de mi vida. La segunda propuesta que vamos a llevar adelante desde el Consejo, que voy a llevar adelante desde el Consejo, es la lucha contra la corrupción privada. No solo desde el sector público, Francisco, se genera corrupción. El día de ayer cumplíamos 20 años del gran feriado bancario, ¿no? Que para mí, en lo personal, es el atraco más grande que ha vivido este país. Ese es un atraco propiciado por un sector privado, que es la banca. Y ahora tenemos abusos súper claros de la misma banca privada. Unos débitos no autorizados, unos decretos que permiten la subida de las tasas de interés. Eso para nosotros es corrupción porque es quitarle el dinero de la mayoría de los ecuatorianos y a los más pobres para entregarles a unas 5 familias. Si usted le pone en uno el feriado bancario y el feriado petrolero de Correa, entre 12.000 millones de dólares con deuda externa y algunos dicen que 8.000 costó el feriado, y 60.000 millones de dólares que no se pueden explicar dónde, que comienzan devolviendo 15 millones del señor Topic con una empresa que nos vende servicios, construida con lo que han hecho con las coimas y con los sobreprecios. ¿Qué le pesa más? Creo que todos los ecuatorianos recuerdan con mucho dolor, Francisco, el feriado bancario. Más que esto, ¿será que...? Le vuelvo a repetir, es importante luchar contra la corrupción de cualquier gobierno y no estamos dispuestos a permitir que ningún acto de corrupción sea tolerado. Pero me parece que también es corrupción convertir en legal lo ilegítimo. Esto, subida de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, es corrupción también para mí. ¿Por qué es ilegítimo? Porque es ilegítimo, porque es quitarle el dinero de las mayorías. Pero ahí le van a decir, ¿por qué no, el presidente Correa no reguló para bajar las tasas de interés? Es la época donde más plata han ganado los bancos. Más bien, el año anterior los bancos privados ganaron 550 millones de dólares en utilidades, rompiendo récords históricos. Juan Javier, en un año. En los 10 años del presidente Correa, dígame usted, ¿qué otra época ha sido más de ganancia de ellos? Pero además de los 9 grupos económicos más grandes del país, un crecimiento exponencial. Y estamos de acuerdo, Francisco, hay que distribuir la riqueza. Ese es un papel del gobierno nacional. Lastimosamente nosotros en el Consejo de Participación no podemos emitir leyes, no podemos subir impuestos. Pero pueden promoverlas si es que llegara a seguir lo que vamos a hacer es impedir que existan estos abusos de estos sectores económicos que perjudican a las grandes mayorías del país, ¿no? En tercer lugar, vamos a luchar contra la corrupción privada, ya lo dices. Vamos a investigar las denuncias de corrupción de este gobierno. ¿Y del otro? De todos, de su amigo, de todos, pero el tema es que estamos ya 2 años de gestión. Y nosotros, si es que llegamos a ocupar desde el 24 de mayo, creo que se posiciona, tenemos 4 años en ejercicio de nuestras potestades, de nuestras atribuciones. Incluso no tendríamos que solo fiscalizar al actual, sino al que viene. Juan Javier, ¿revisarán las decisiones hechas por el transitorio? Creo que es lo que el país está pidiendo. Hay un 80% de ecuatorianos ya que está inconforme con el actual gobierno. Para mí hay una vinculación clara de la gestión del actual con sus miembros transitorios. Vamos a revisar porque creemos que se han cometido muchas irregularidades en cuanto a la violación Cuando a usted la dice ley y a la creemos Constitución. una, por ejemplo, ¿cuál? Una para no dejar así, creemos que... Por cuando ejemplo, yo le digo, se robaron la plata el nombramiento de las refinerías de Esmeraldas, está ahí clarito. En el nombramiento del Consejo Nacional ¿Ahí Electoral. usted cree que hubo Lo que pasa es que la ley no permite que se distribuyan los miembros del Consejo Nacional Electoral entre los partidos políticos. Eso no está contemplado en la ley, Francisco. Si hubieran querido nombrar, deberían haber reformado la ley. Han impulsado procesos de selección de autoridades, inventándose, han evaluado a las autoridades y han puesto un montón de subrogantes sin respetar las jerarquías y los debidos procesos. Pero usando en un las poco diferentes sus atribuciones como transitorio.
Creo que han abusado. En todo caso, nuestra tarea debería plantear una revisión total. Es revisar, hacer una veeduría. ¿Usted volvería a nombrar a Poli de Contralor? Y en la medida de lo posible, nunca. ¿No? Nunca. Si no, ya sería... Si no, este rato le digo gracias, Juan Javier. Poli es prófugo, ¿no? Poli es un prófugo de la justicia, sí, no. O sea, el otro también eso es jamás. Pero lo que sí le aseguro es que necesitamos corregir los errores del Consejo Transitorio para generar más institucionalidad, para que podamos luchar contra la corrupción de manera transparente. Se nos está yendo el tiempo, pero no quisiera, ¿usted conoció alguna vez personalmente a Rafael Correa? Solo en una ocasión lo vi personalmente y esa ocasión fue cuando yo lideraba el Frente de Universitarios Particulares. Organizamos un evento así en Ciespal y a diferencia de usted, yo estaba a favor de la Constitución. Fíjese. Y él asistió. Yo ahora entiendo por qué sigue insistiendo en que hay que votar por eso. Y usted entenderá por qué sigo insistiendo en que hay que votar no. Éramos muy pocos los que salimos a pedir que voten no. Y la inmensa mayoría estaba de acuerdo con esta explosión de cosas nuevas, de que todo lo de atrás era lo peor. Y ya el pasado es de estos 10 años, ¿no? Estos 12 años de Alianza País, porque que se dividan entre morenistas y correístas no significa que no son lo mismo y los mismos en la Asamblea y en ¿usted realmente cree que necesitamos una institución que se llame Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cree que sí? Sí, Francisco, porque no podemos permitir que sea la asamblea de ahora. Imagínese todos los escándalos de corrupción que está viviendo la asamblea, ¿no? Pero esos son de personas delincuentes a los que les han elegido. Ya, imagínese, ahorita hay un reparto del país, yo utilizo esa palabra, soy muy frontal, se están repartiendo el país. O sea, que de la concentración de Alianza País han pasado al reparto. Se están repartiendo el país actualmente y me parece que el Consejo de Participación brinda una oportunidad en este momento de que lleguen a ese espacio ciudadanos que no tienen una afiliación política, ciudadanos que además ya han comprobado ante el Consejo Nacional Electoral una trayectoria impecable con experiencia en procesos organizativos, en participación ciudadana. Entonces, me parece que de antemano nos opongamos a este Consejo de Participación, a este nuevo Consejo de Participación. Me parece que es defender el reparto, ¿sí? Me parece que es defender las decisiones de Julio César Trujillo, yo le digo, los transitorios. Creo que el Julio César no necesita que le defiendan eso, pero en el caso mío vengo luchando porque eso se elimine desde el 2008. No se me ha ocurrido ahora, vengo luchando desde el 2008. Pero me parece bien que gente como usted trabajó en algo en el gobierno anterior, ¿no? Sí, estuve en algunas instituciones públicas como la mayoría de jóvenes profesionales, ¿no? ¿Pero qué fue? ¿Subsecretario? Nunca subsecretario. ¿Asesor de algo? Asesor, sí. Estuve trabajando, mi última época estuve trabajando en el municipio de Quito, los el último año y medio. Pero antes de eso estuve en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 2 años. 2 años. Nada menos que con Ramírez. Con el ministro Ramírez. Con el ministro Ramírez, ya. Bueno, Juan Javier, éxitos. Gracias, lo bueno es que entren a la disputa, que tengan propuestas, que tengan una idea. Sí. Lo malo que sea respaldado, lo malo para mí, puede resultar bueno, del expresidente Correa y que genera estas cosas, ¿no? Van a taparle, sigue la impunidad y algo como la impunidad es lo que más nos indigna, ¿no? Sí. Éxitos, vamos a ver, yo espero que ganemos nosotros y usted esperará, supongo, ganar y ser electo. Sí. Éxitos en todo caso y qué bueno que esté participando, ¿no? Un gusto. Gracias. Ha estado con nosotros Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus ideas, sus propuestas, su amistad o su propuesta con el expresidente. Ya lo ven, él está aquí y defiende sus tesis. Hasta el día lunes. Gracias, Juan Javier. Gracias, Francisco. Un gusto. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé
el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Distrito Norte. Vota todo 71. Acción Democrática Ecuatoriana. José Vázquez, alcalde. Concejales, CNE 2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 829. Absolutamente todos los trazos viales, especialmente que nos une con el norte, territorialmente el norte de Quito, el norte de la provincia de Pichincha, con las provincias ecuatorianas vecinas y con territorios colombianos